acuerdan que yo les dije que este era el final del cementerio, ¿no? El cementerio original. Bueno, ahora es casi prácticamente otra vez el centro, se corrió. Al final llegó a ser el centro. Al fondo se ve un majestuoso mausoleo, que es un mausoleo presidencial. Ustedes saben que aquí descansan las personalidades más importantes de la historia argentina. Estamos hablando de presidentes, políticos, militares, abogados, médicos, escritores, todos los que hicieron la historia con errores y con aciertos. Aquí están descansando juntos en paz los amigos y los enemigos, por lo menos durante las horas en que está abierto el cementerio. Después cuando cierran no sabemos cuál es la movida acá adentro porque no hay cámaras, así que no, pero bueno, por ahí uno se puede llegar a imaginar ciertas cosas. Entonces al fondo tenemos el majestuoso mausoleo que pertenece al doctor Carlos Pellegrini, quien llegó a la presidencia de la Nación en el año 1890 y tuvo que enfrentarse con una de las crisis más dramáticas de la historia argentina, una profunda crisis política, social y económica. Bueno, él era un brillante abogado y economista que supo pacificar, unificar la nación y podríamos decir que condujo el país a buen puerto. En la parte central del mausoleo, si ustedes se fijan, van a poder apreciar un bellísimo alto relieve de bronce. Está representando la fachada de un edificio. Es el edificio fundacional del exclusivo Jockey Club en la ciudad de Buenos Aires, que fue fundado en el año 1872 por el doctor Carlos Pellegrini. Él se inspira en el hipódromo de Chantilly de París con la idea de fomentar aquí la cría del ganado caballero. Por eso cuando él fallece, en el año 1906, el Jockey Club le obsequia el mausoleo, que es obra, por supuesto, de un escultor francés. Pellegrini entonces fue presidente en 1890 y fue también el fundador del Banco Nación, promotor de la agricultura y la ganadería, teniendo en cuenta que Argentina se proyectó según ese modelo agroexportador de una manera de darle auge a esa actividad. Un modelo exitosísimo que permitió que los terratenientes, que eran los dueños de las tierras, amasaran fortunas, vivieran rodeados de lujos y opulencia, hasta que en el año 1929 se produce el crack financiero mundial. Entonces el modelo cae y las familias se dan cuenta que ya ni siquiera podían mantener sus mansiones palaciegas. Casi todos vivían en mansiones que habían hecho ellos mismos construir, en muchas oportunidades replicando palacios de París. Esa era la idea de esa época, o sea, levantar en Buenos Aires una París de Sudamérica. Bueno, la cuestión es que tienen que venderlas, en algunos casos las compra el Estado Nacional y en otros estados extranjeros, y así se convierten en embajadas o residencias de embajadores. De esa manera, digamos que caen los establecidos. Hay una que está muy cerquita de acá del cementerio, en la avenida Adrián y Cerritón. Se levanta actualmente la Embajada de Francia, que supo ser el Palacio Ortiz Basualdo, o sea, la residencia de la familia Ortiz Basualdo. Y así podríamos nombrar muchas más, ¿no? Pero bueno, no ese es el caso. La cuestión es que estas familias tenían la oportunidad de viajar a Europa, donde llegaban en barco, cargaban no solo su séquito de sirvientes, sino también algunas gallinas y vacas para consumir alimentos frescos, porque en esa época todavía no se habían perfeccionado los sistemas de refrigeración y ellos querían seguir dándose ese gusto, ese placer. Imagínense la impresión, ¿no?, que causaban estas familias, que en Europa se escuchaba decir es tan rico como un argentino. Esa es la gloria de un pasado, la actualidad es diferente, con aspectos positivos y aspectos negativos. Bueno, adelante de Pellegrini, y apenas separado por un pasillo estrecho, vemos una bóveda baja con una cartela donde se lee el apellido Aramburu, otro expresidente argentino, pero en este caso estamos hablando de un presidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu. Él llega a la presidencia de la Nación en el año 1955 como uno de los líderes de un golpe militar que se autodenominó Revolución Libertadora y derrocó al entonces presidente constitucional, el general Juan Domingo Perón. En el año 1970, un comando guerrillero urbano llamado Montoneros lo secuestra al general Aramburu.
Y como ellos lo consideraban responsable de los fusilamientos que él había ordenado durante la dictadura militar, le hacen un juicio, lo declaran culpable y lo asesinan, lo fusilan. Entonces la familia hizo levantar esta bóveda sobre esta parcela que fue donada por el Jockey Club, porque él era miembro también de ese grupo. Y la única limitación que se le impuso fue la altura, no interfiriera con el mausoleo de Benigni. Y como ven, esta historia traten de mantenerla en stand-by porque después la vamos a relacionar con la historia de Eva Perón. Están muy relacionadas. A medida que pasen, aprecian el relieve, porque devuelve imágenes tridimensionales. Ese edificio estaba ubicado en Florida y Corrientes, pero lamentablemente sufrió un atentado político en el año 1953. Fue incendiado, no quedó nada del edificio. Actualmente en ese lugar se encuentra una galería comercial, que es la Galería Jardín. Bueno, aquí estamos frente al mausoleo más grandioso del cementerio de la Recoleta. No hace falta que les explique por qué, ¿no es cierto? Por suerte, toda la grandiosidad de este mausoleo está a la vista. Esta composición está dominada por un templete, que es esta construcción de columnas jónicas que sostiene una cúpula. Aprecien la cúpula está toda trabajada en teselas. Son pequeños mosaicos que están recubiertos en oro. Fueron puestos a mano, uno por uno, y están puestos en forma dispareja para que cuando les dé la luz reflejen con mayor luminosidad, precisamente. Un día como hoy, espléndido, ¿no? Para poder apreciar ese detalle. Ahí se puede apreciar la imagen de un redentor con los brazos extendidos, y a los pies del Redentor se ubican los ángeles. Bueno, está representando el cielo la cúpula. En la parte inferior de la cúpula se ve un tambor metálico de bronce. Ese tambor hace las veces de lucernario, es decir, permite el ingreso de luz al altar. Y aquí, sobre el piso, en la parte frontal del mausoleo, hay una hilera de ladrillos vidriados. Es una lucerna que permite el paso de la luz hacia el suelo. Una igual a esta se repite en la parte de atrás. Esto hace que el subsuelo tenga luz natural y sale el sol hasta el fondo. Es una característica singular de este mausoleo. Como se imaginarán, los subsuelos son sombríos, ¿no es cierto? Generalmente hay una linterna como para poder moverse dentro del subsuelo. Fíjense la importantísima cartela que tiene en la parte central. Dice Familia Federico R. Rufino Leloir. Él fue quien ordenó la construcción de este mausoleo a principios del año 1900 y fue el padre del doctor Luis Federico Leloir, quien se había recibido de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
en el año 1935, pero no se dedicó a la atención clínica, se dedicó a la investigación científica. Y en el año 1970 obtuvo el Premio Nobel de Química. Fue una verdadera hazaña para un país como Argentina, porque él trabajaba en un laboratorio casi precario, que no contaba con los últimos adelantos tecnológicos. En esas condiciones ganó el Nobel. Y como se imaginarán ustedes, era inmensamente rico, ¿no? Había nacido en cuna de oro el doctor Leloir. No necesitaba trabajar porque para vivir tenía la herencia familiar. Trabajaba desinteresadamente, por amor a la ciencia. Y el Nobel que gana lo dona. Lo dona a la Fundación Campomar, que fue la fundación donde él trabajó y a la cual dirigió durante más de 40 años. Fue discípulo de otro premio Nobel, del doctor Bernardo Hussein, quien había obtenido el Nobel de Fisiología en el año 1947. Así que no solo podríamos recordarlo como un benefactor de la humanidad, ¿no es cierto?, habiéndole legado el Nobel, sino también como un ejemplo de vida, por su generosidad y su desprendimiento. Leloir era una familia que llegó aquí alrededor del año 1810, no, un poco más, 20, 21, y se dedicaron a comprar grandes extensiones de tierras. Y en un momento casi fueron dueños de la provincia de Luisa. ¿De dónde venían? Eran bajos franceses. Bueno, seguimos. De la Nación en el año 1880 y 2 años antes de convertirse en presidente, o sea, en 1878, comandó una campaña militar que se conoció como la Campaña al Desierto y consistió en conquistar las tierras que estaban en la Patagonia, en el sur. Esas tierras estaban en poder de los habitantes originarios. Todas esas tierras conquistadas fueron entregadas en recompensa a las familias que actuaron en la campaña militar. Luego, con la idea de poner esas tierras en producción, se lanza el modelo agroexportador del cual estuvimos hablando en Pellegrini. Pero para poder concretarlo, para poder llevar adelante ese modelo agroexportador, necesitaban brazos para trabajar las tierras. Entonces abren las fronteras del país e invitan a las comunidades extranjeras a que vengan a radicarse aquí a la Argentina, prometiéndoles buenas condiciones de empleo y rápido ascenso social. Y es a partir de 1880 cuando ingresa a la Argentina el aluvión inmigratorio de la historia. Prácticamente estaba compuesto por italianos y españoles. En realidad vinieron de todas partes del mundo, pero el aluvión inmigratorio, la mayoría de los inmigrantes provenían de Italia y de España. Fíjense este mausoleo que está sobre el lateral. Si nosotros contemplamos y analizamos la figura principal de este mausoleo, vamos a descubrir que es un hombre que está descendiendo de un barco, ¿no es cierto? Podríamos pensar que es un inmigrante que está llegando a Buenos Aires. Así era como ellos llegaban a estas tierras,
en barco, atravesaban el océano, dejaban atrás toda su historia previa y aquí tenían que abrirse camino con el mayor capital que ellos traían, que era su trabajo. A algunos les fue bien, otros quedaron en el camino. En el caso de los roveranos, como se imaginarán, les fue bien. Tienen su que hicieron plata. Bueno, sí hicieron plata, se dedicaron a los negocios del café, fueron dueños de una confitería que se llamaba la Confitería del Gas, está ubicada en el centro, ya no existe más la confitería, y además hasta pudieron levantar edificios de pisos y vivir de rentas. Bueno, habrán notado que le faltan algunas piezas a esta escultura principal. La mano y partes también de la balaustrada que rodea el mausoleo no están. Bueno, lamentablemente eso es producto del paso del tiempo, de la intemperie, de la falta de interés quizás en la conservación y restauración del mausoleo. En la parte superior, en el frontispicio, se puede ver simbología que está relacionada con el principio y el fin de la vida, el alfa y el omega. Y en la parte central se ve el monograma de Cristo, simbolizando que Cristo es el principio y el fin de la vida. Todo esto está realizado en mármol de Carrara, Y fíjense también, sobre el lateral del barco, ahí se ve la palabra ayúdate, sintetizando todo el esfuerzo que ellos tenían que hacer, porque los que más tenían que poner eran ellos mismos para salir adelante. Por eso dice ayúdate. Del cementerio. Por supuesto que eso está relacionado con el estado ruinoso en que se encuentra, ¿no? Y uno siempre tiende a pensar que lo que es una ruina es lo más antiguo. Bueno, en realidad el estado lamentable en que se encuentra es producto de la falta de mantenimiento. Vaya a saber por qué razones los descendientes de Bernabé Sáenz Valiente, que es el fundador de esta familia, no gastan un peso en mantener el mausoleo. Pero aunque no me lo crean, lo utilizan, lo tienen en uso. Fíjense que la parte exterior está muy deteriorada, ¿no es cierto? La mampostería se fue desprendiendo, dejando a la vista los ladrillos, y el interior todavía está en peores condiciones. Sí, porque la cúpula está rota. Entonces cada vez que llueve, el agua ingresa al interior, las paredes están todas atacadas por la humedad, están ampolladas, se van desprendiendo los materiales y se van acumulando en los pisos. Bueno, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que hay cambios de costumbres? Piensen que prácticamente han transcurrido unos 200 años desde la fundación del cementerio. Entonces estamos hablando que se sucedieron entre 4 y 5 generaciones de descendientes de Bernabé Sáenz Valiente. Tal vez hayan perdido contacto entre ellos, no se mantengan tan unidos como al principio, tal vez hayan perdido la memoria fundacional de la familia, tal vez hayan comprado parcelas en cementerios parque, que también son un producto de la modernidad. Bueno, podríamos analizar infinidad de cuestiones, pero son cuestiones familiares, en definitiva. Y lo que marca también el estado de las bóvedas es la condición en que fueron compradas. La mayoría de las familias, prácticamente el 80% de estas familias, compró las bóvedas a perpetuidad perpetua. Estamos hablando perpetua, por la eternidad, no estamos hablando de 99 años. Entonces imagínense, algo que era originariamente no una persona, de 2 personas, se atomiza tras sucesivas sucesiones, porque son bienes heredables. Y bueno, a nadie le interesa mantenerlo, a nadie le interesa poner un peso. Pero más allá de todo esto que hemos hablado,
Esta es una de las curiosidades del cementerio de la Recoleta, justamente, ¿no? Sobre el piso hay una lápida sobre una sepultura en tierra. Aquí descansa quien fue en vida la sirvienta de la familia. Catalina Dogan se llamaba ella. Fíjense que dice en la parte de abajo de la lápida, dice: fue en su humilde clase de sirvienta un modelo de fidelidad y de honradez. Entonces ahí está la clave para entender por qué está esta sepultura afuera, digo. Por la clase, es un agradecimiento, pero está haciendo una división entre la clase pobre y la clase rica. La clase rica está adentro, la clase alta. La clase baja está afuera. Estamos hablando de mediados del 1800. Ella muere el 31 de agosto de 1863. Entonces, no había clase media. O eras rico o eras pobre. Y eso está reflejado aquí. Es un agradecimiento porque esta mujer, Catalina Dogan, ingresó a la casa de Bernabé cuando tenía alrededor de 11 años. Y 2 años después muere la madre de Bernabé. Entonces ella queda a cargo del cuidado de la familia. Y cuidó 2 generaciones de esa desvaliente. Por eso se ganó, digamos, su lugar junto a la familia. Pero juntos sí, pero no revueltos. O sea, afuera ella y adentro la familia. Interesante. Miren todas las cosas que podemos conocer a través del análisis de los elementos que nos brindan las bóvedas, ¿no? Y las costumbres de esa época también. Miguel Canet, sí vi que escuché que nombraban a Miguel Canet, ¿no? Miguel Canet es uno de los escritores que están descansando aquí en el cementerio de la Recoleta. Y vieron eso que yo les dije, que los monumentos históricos nacionales no todos están mantenidos. Bueno, esta es una muestra, ¿no? La tumba de Miguel Canet está declarada Monumento Histórico Nacional y sin embargo miren el estado en que se encuentra. Está como olvidada de toda la reglamentación. Miguel Canet fue el autor sobre todo de Juvenilia, uno de los temas más conocidos de Miguel Canet, que en ese libro él cuenta las historias que vivían los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires cuando pasaban sus veranos en la chacarita de los colegiales. Los jesuitas tenían su casa de veraneo en esa zona del oeste de la ciudad. Entonces los estudiantes iban ahí a pasar los veranos. Y después cuando se iniciaban nuevamente las clases, retornaban al colegio. Bueno, él cuenta todas las andanzas que hacían, que se trepaban por las paredes y se pasaban a las casas de los vecinos, que eran todas quintas, y robaban las frutas. Imagínense que eso es una inocencia total, hablando en esta época, ¿no es cierto? Porque eso ni siquiera se había considerado hoy en día una travesura. Bueno, también es un caso interesante para analizar estas dos. Ustedes saben que estas dos son iguales, eran replicadas, pero esta bóveda pertenecía a una familia que la vendió. Entonces la que compró, que es esta familia Piqueras, se la compra a la familia Rodríguez Larreta, que la tenía en venta. ¿Le suena el apellido Rodríguez Larreta? Bueno, Rodríguez Larreta es la familia del jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ellos vendieron la bóveda, la compran las familias Piqueras y le hacen una remodelación. Entonces le recubren el frente, ¿ven? La forma es la misma, ¿no? Pero ha cambiado mucho el aspecto. Le han colocado una puerta de metal y le han hecho una especie de Porsche aquí adelante.
Bueno, esas son las cosas que yo les decía que se pueden cambiar, ¿no es cierto?, cuando uno compra una bóveda. Ellos decidieron cambiarle el frente, pero si hubiesen querido lo podían demoler y hacerlo a su gusto. Una cosa que no hicieron. Las únicas que no se pueden demoler son precisamente los monumentos históricos nacionales. Bueno, les quiero comentar, nosotros ahora vamos a ingresar en el pasillo donde se encuentra la bóveda de la familia Duarte. Ahí descansa Evita, María Eva Duarte de Perón. Van a ver que es un lugar pequeño, entonces vamos a estar poquito tiempo ahí, describir apenas la bóveda, y la reseña histórica la vamos a hacer reagrupándonos en uno de estos sectores de sombra cuando salgamos del pasillo. Porque no se puede demorar uno mucho en el pasillo porque es una bóveda muy visitada. Siempre hay que hacer fila, en la bóveda de Eva Perón.